Hola a todos, soy Rubén Ulloa. Os voy a hablar de este teléfono que tengo aquí, que es el Xiaomi Mi 10T. Y no voy a hacer el análisis, solo voy a hablar de las cámaras, el análisis vendrá en unos días, no me enrollo más y vamos con la intro. Bueno, lo primero y más importante de este dispositivo es que hay que saber que tiene un precio oficial de 499 euros. Creo recordar que salió un poquito más caro, pero ha bajado un poco de precio. Y también añadiendo esto, tengo que decir que creo que es un dispositivo que Xiaomi no pensó mucho en el apartado fotográfico. De hecho, creo que es su punto más débil, eso ya lo diré un poco en el análisis, pero sí que creo que, viendo el hardware un poco que tiene, es un dispositivo en el que Xiaomi apuesta todo a otras cosas. La cámara podemos decir casi que es un elemento secundario y ya se ve desde el hardware, así que bueno, vamos a empezar como siempre los análisis explicando un poco cuáles son las cámaras que tiene este dispositivo. En este caso contamos con 5 cámaras, 4 cámaras en la zona trasera y una cámara en la zona delantera. La cámara de la zona delantera tiene 20 megapíxeles y en la zona trasera tenemos un sensor principal de 64 megapíxeles que hace fotografías mediante pixel binning a 16 megapíxeles. Tenemos también un sensor angular de 13 megapíxeles que yo creo que ya hemos visto a lo mejor en algún dispositivo de Xiaomi de precios parecidos y precios un poco inferiores. Tenemos un sensor macro de 5 megapíxeles y tenemos un sensor de recorte. Y como siempre digo, para mí estos dos sensores sobran un poco, quizás a lo mejor se podría haber añadido un teleobjetivo o quizás a lo mejor Xiaomi podría haber pensado mejorar un poco el gran angular, que quizás sea un poquito el punto débil de este dispositivo. Y ya lo que sí, hablando de la cámara principal, como siempre estas cámaras están pensadas para hacer fotografías en 16 megapíxeles, pese a tener un sensor de 64, están pensadas para combinar los píxeles y ofrecernos 16 megapíxeles. Os dejo por aquí arriba un enlace a un vídeo que hice hace unas semanas que estaba bastante pedido en el canal para un dispositivo que tiene el mismo sensor exactamente que este, con lo cual os puedo aclarar un poco qué es eso del pixel binning, qué es eso de tener muchos megapíxeles, para qué sirve, por qué debemos usar casi siempre los 16 megapíxeles. En general, esta cámara es un poco la sensación que tengo siempre cuando pruebo Xiaomi, ¿no? Tenemos un rango dinámico correcto, pero a veces parece que tiene problemas al leer la escena. En el primer plano a veces nos quedan un poquito bajas las sombras, también a veces hay un pequeño problema para controlar las altas luces. En general es algo que vemos bastante en Xiaomi, bueno, y hay que reconocer que aquí no es ninguna sorpresa. La calidad creo que es correcta, creo que tenemos un buen nivel de detalle, aunque sí que es cierto que sorprende que haya un dispositivo de Xiaomi que cuesta 200 euros ahora mismo, que tenga el mismo sensor principal que este dispositivo. Lo cierto es que sorprende bastante y aunque creo que es solvente para ese precio, llama la atención para mal que puedas comprar el mismo dispositivo con la misma cámara principal por unos 300 euros menos, lo cual, bueno, llama bastante la atención. Como siempre en el modo de 64 megapíxeles bajamos un poquito de detalle, ganamos muchos píxeles pero perdemos detalle individual en cada píxel, perdemos un poco de rango dinámico, sobre todo en los contraluces va a sufrir más porque no tiene un HDR como tal propio, saca solo lo que ofrece el sensor y ahí, como siempre pasa, el procesado pierde a la hora de no poder hacer un HDR desde un buen apartado de software. Esta cámara nos permite hacer zoom mediante software. Yo os digo que hasta 2, 3, 4 aumentos más o menos será usable. Lo que no entiendo es por qué el fabricante se empeña en ofrecernos los máximos aumentos con 16 megapíxeles, a lo mejor en vez de hacer un pequeño recorte y aunque nos ofrezca menos resolución, lo cierto es que nos podría valer, sino que al revés, nos ofrece mucha resolución y lo que busca siempre es estirar al máximo el digital. Ya lo he comentado en más vídeos de otros fabricantes, es algo que no entiendo. Al final no pasa nada, tú ofréceme 12 megapíxeles, 8 megapíxeles sobre esos 16, me vas a recortar menos y yo voy a ver mejor la foto global, con lo cual no lo acabo de entender. El píxel a píxel va a ser el mismo, pero la foto global va a ser mejor y yo no voy a hacer un zoom al 100% en un 30 aumentos, porque no tiene sentido para lo que vamos a usar estas fotos, que van a ser para subir a redes sociales o para enviar una aplicación de mensajería. Entonces ahí creo que los fabricantes se están equivocando, no solo Xiaomi, sino prácticamente todos. Creo que no necesitamos 16 megapíxeles en el zoom, con 8 megapíxeles seguramente para subir una foto a redes sociales. Si habéis visto este vídeo que dije antes lo vais a entender, creo que es más que suficiente. Empezando por la cámara delantera tenemos 20 megapíxeles, creo que es una cámara bastante solvente. Aquí creo que sí que estamos delante de un buen sensor y lo cierto es que bueno, un poco estética Xiaomi, caras a veces un poquito lavadas, los modos de bellezas muy agresivos, yo siempre os recomiendo quitarlos de todo. Bueno, aunque en general tengo que decir que está bastante bien, un rango dinámico más o menos equilibrado. En las cámaras traseras, la cámara macro de 5 megapíxeles es un poco mejor que esas cámaras macro que vemos de 2 megapíxeles, pero tampoco es nada espectacular. Lo cierto es que cuando baja la luz sufre bastante y yo siempre lo digo, a mí me sobra. Después el sensor de retrato sí que está bien, nos ayuda a conseguir unas buenas fotografías, pero claro, si hay fabricantes que no necesitan este sensor, me sigo preguntando si hace falta. El recorte está bien y esto es lo único que puedo valorar. Lo demás serían cosas que añadir después en unas conclusiones sin tener que ver ahora mismo con esto. Y por último
último, el gran angular, son 13 megapíxeles y como siempre pues es la cámara que siempre tiene que mejorar prácticamente en todos los dispositivos. Tenemos un rango dinámico más cortito, tenemos ruido en el momento en el que baja un poquito la luz. Bueno, evidentemente son las cámaras que más sufren, siempre tienen los peores sensores, las peores lentes. Creo que por este precio no está mal, pero tampoco vamos a tener grandes noticias. Tengo que decir que creo que no es la misma cámara que el otro dispositivo que dije que costaba 300 euros menos que tenía la cámara principal, pero el rendimiento la verdad es que es muy parecido, con lo cual las dos cámaras principales de un dispositivo de Xiaomi de 200 euros y de este de 500 son prácticamente idénticas. Por eso dije cuando empecé este vídeo, creo que Xiaomi en este dispositivo no ha pensado para nada en el apartado fotográfico, ha pensado en ofrecer el mejor procesador que podía ofrecer por este precio, y creo que en ese sentido el apartado de las cámaras lo ha dejado un poco de lado. En el apartado de vídeo tenemos un vídeo en 8K. Por cierto, me lo ha preguntado alguien en redes sociales o en un comentario. Sí, el vídeo en 8K es muy difícil de reproducir, en los ordenadores prácticamente va a ser muy complicado en muchos, tenéis que bajar códecs específicos si los encontráis y que después funcionen bien, e incluso en algunos casos en el smartphone, si no tienes el smartphone más potente, aunque bueno, entiendo que si graba 8K ya tiene un buen procesador, en algunas aplicaciones no va a reproducir de todo bien. Por ejemplo, en este dispositivo, si grabas vídeo en 8K, en la aplicación de fotos de Google va a tirones, no va fluido. En la aplicación de galería sí que va un poco mejor, pero tampoco tenemos una experiencia que tú digas es fluida. El vídeo en 8K nos va a dar mucha resolución, lo cierto es que creo que está bien conseguido, aunque bajamos el rango dinámico. Bueno, pues aquí tenemos el vídeo en 8K del Xiaomi Mi 10T, ¿no? Lo cierto es que parece increíble que los teléfonos tengan 8K, este incluso tiene 8K con dos aumentos. Creo que ahí ya entra el factor digital, porque por número lo cierto es que no me da lo que es el recorte de 64 megapíxeles, pero bueno, más allá de eso, lo cierto es que la calidad quizás no es tan buena como el 4K. El 4K, al hacer ese pequeño rescalado, lo cierto es que en principio se debería ver mejor, pero tengo que reconocer que, bueno, grabar en 8K y poder tener la opción de recortar alguna cosa, de poder hacer un zoom puntual, puede estar bien. Evidentemente creo que no es el modo con el que todos deberíamos grabar de manera habitual con el Mi 10T, creo que el vídeo en 4K tiene mucho más sentido por almacenamiento, por capacidad de enviar, pero también hay que saber que tenemos la opción de utilizar el 8K en algún caso si lo necesitamos. Como acabo de decir en el vídeo grabado con el dispositivo, si queréis grabar vídeo con él, lo mejor es que grabéis en 4K o incluso en Full HD, que son los dos ejemplos que os voy a dejar ahora, y creo que os explican un poco todas las funciones que tienen. Esta es la cámara angular del Mi 10T, modo normal. Así también tenéis un poco una referencia del audio, no será muy buena con la mascarilla, la verdad, pero bueno, para que veáis un poco lo que hay. Este es el vídeo estándar, ¿no? Para que veáis un poco la distancia. Suelen ser sobre 25 milímetros, con lo cual seguramente esté bastante cerca. Pero bueno, en general la calidad es bastante buena, creo que ha hecho un buen trabajo en general en el apartado de vídeo. Y este es uno de los modos que ahora mismo tiene más sentido, que es el modo super estable. Utiliza el sensor gran angular para, a través de un recorte digital muy agresivo, estabilizar mucho, ¿no? Un movimiento. Recorta mucho el sensor para conseguir un movimiento muy fluido a costa de perder un poco de calidad. Bueno, ya habéis visto, el Full HD creo que es correcto, tiene una buena estabilización en general el dispositivo. Creo que es un terminal que más o menos para grabar vídeo podemos estar contentos sin ser nada que sobresalga. Lo cierto es que tener esa opción del 8K con dos aumentos incluso, aunque sí que es cierto que perdemos calidad, para algunas personas pues puede ser interesante, así que por ese lado bastante contento. Y aquí llega quizás uno de los puntos más críticos de este dispositivo, o por lo menos de los que siempre cuando pruebo un terminal es lo más complicado de explicaros, y en este caso además no me acaba de convencer lo que ofrece. Tenemos un terminal que me ha dado la misma sensación que ese otro terminal de Xiaomi de 200 euros, no voy a decir cuál es, pero es que es exactamente lo mismo cuando veo las fotografías. De hecho, tengo ese dispositivo y haces una foto y haces la otra y prácticamente es igual, no encontramos diferencia. Sí que es cierto que cuando procesamos las fotografías es más rápido, sí que es cierto que tiene vídeo en 8K, sí que es cierto que tiene un mejor modo de estabilización, sí que hay algunos pequeños detalles, sobre todo relacionados con partes más específicas del procesado, en que es un poco mejor porque tiene más potencia, pero en general no tenemos un rendimiento mejor y eso sorprende. Y aquí el procesado funciona bien, pero no puede hacer magia, no puede mejorar ese hardware limitado, con lo cual para mí es un punto negativo, porque volvemos a los mismos fallos que tiene Xiaomi. Cuando hay un primer plano, sobre todo en algunas esquinas donde hay un poco de sombra, lo cierto es que queda muy oscuro. También tenemos problemas con las altas luces. De hecho, se ve en una fotografía de 16 megapíxeles y de 64 megapíxeles que hice para comparar. La fotografía de las nubes de 64 megapíxeles se ve mucho más natural que la fotografía de 16 megapíxeles, en la que el terminal busca bajar esa alta luz para que no salga blanco de todo, y al final lo que genera es un halo que no te da una sensación de realidad en ese grado de la nube, te da una sensación completamente contraria. Sí que es cierto que las sombras están infinitamente mejor trabajadas en la fotografía de 16 que en la fotografía de 64, pero por otro lado perdemos unas nubes reales frente a unas nubes que no son reales. Sí que es cierto que no es nada grave, sí que es cierto que podemos hacer las fotos y es solvente en la mayor parte de situaciones, pero vamos a tener estos pequeños problemas. Los colores creo que están bastante bien, sobre todo las pieles. Xiaomi ha mejorado bastante de aquellos tonos tan rosa que sacaban hace tanto tiempo. Ahora tenemos unos tonos de piel un poquito más correctos, los colores están bien. Cuidado con los modos de inteligencia artificial, que van a buscar siempre potenciar los colores. Si ven un césped lo van a poner muy verde, si ven un cielo lo van a poner súper azul, con lo cual en ese sentido siempre mucho cuidado. Si podemos desactivar cualquier elemento inteligente o artificial que tenga el fabricante, mejor, para pieles, para cielos,
para césped, para aguas, para cualquier cosa, siempre va a ser mejor, siempre va a quedar un look más natural, aunque no llame tanto la atención, va a ser más real. Como siempre, una de las cosas más importantes del último año y medio, por decirlo de alguna manera, en este caso son las fotografías nocturnas. Sí que es cierto que el modo noche mejora bastante el rendimiento, en especial mejora el rendimiento de la cámara gran angular, que es un poco el problema que tiene este dispositivo a la hora de hacer las fotografías, que es la lente más débil de las dos, evidentemente. Sí que saca mucha más luz, en general el modo noche funciona muy bien en el gran angular y funciona bien en la cámara principal. Más allá de mucha más luz o más allá de mucho más detalle, lo que ofrece es una imagen mucho más limpia y sobre todo en escenas muy extremas eso lo vamos a notar y vamos a tener una imagen que va a ser mejor. A veces es preferible tener un poquito menos de detalle y que no salga ruido, sobre todo si vas a subir a redes sociales con la compresión, cuando hay mucho ruido a veces se ven cosas raras. Con lo cual creo que aquí Xiaomi en el modo noche sí que ha hecho un buen trabajo, sin sobresalir, sin ser nada que no hayamos visto en terminales de precios parecidos, creo que está más que correcto. La aplicación de Xiaomi desde hace un par de generaciones ha sufrido algunos cambios y tiene cosas que me gustan. Tiene muchísimas funciones, todas las que queráis. Tenemos un modo vlog que nos hace montajes, tenemos un modo clonar donde nos podemos grabar a nosotros mismos en dos situaciones, tenemos muchísimas opciones cuando hablamos de vídeo, cuando hablamos de hacer fotos con diferentes formatos, tenemos un modo pro bastante completo. Lo que pasa es que tiene un par de detalles que no me acaban de gustar. El primero, por ejemplo, es la cámara macro, la quitaron de donde estaba. Antes había un modo macro específico y ahora pusieron dentro de ajustes de la cámara principal una opción para hacer foto con la cámara macro, lo cual me ha sorprendido bastante. Ya lo vi antes y lo cierto es que me extraña. Si tú pones una cámara macro específica, déjame el modo macro para que yo lo vea. Lo demás creo que está más o menos bien, tenemos abajo las funciones que deberíamos tener. Me sigue sorprendiendo que con lo importante que es el modo noche no esté con los primeros modos de foto en la barra inferior, pero bueno, es un pequeño detalle que es algo más personal casi a lo mejor que un problema o un fallo de la marca, podemos decirlo de alguna manera. Llevo varios análisis de Xiaomi de este estilo y siempre digo lo mismo, no encuentro ningún port de la Gcam que mejore el rendimiento de la aplicación nativa, con lo cual no os voy a dejar ningún enlace en la caja de descripción. Hay algunas que funcionan bien algunas cosas, hay otras que funcionan bien otras. El problema que hay ahora mismo es que al haber tantos dispositivos, que muchos tienen sensores parecidos, lo que hay son diferentes adaptaciones de otros dispositivos. Al final lo que tenemos es un port que no es estable, o bien el vídeo no va del todo bien, o bien el modo noche no es correcto, o bien la cámara secundaria no funciona bien, así que no os voy a dejar ninguno y no voy a liarlo más. ¿Y cuáles son las conclusiones? Lo cierto es que los primeros vídeos que hice sobre cámaras no hice conclusiones, pero ahora las voy a hacer y ya las dije al principio. Creo que es un dispositivo en el cual Xiaomi no se ha esforzado nada en el apartado fotográfico. Ellos tenían una cantidad total de gastar de 500 euros y lo apostaron a otras cosas. Una pantalla de 144 Hz, un diseño que creo que está bastante bien hecho y que es bastante bonito, y un rendimiento muy bueno porque tiene uno de los mejores procesadores del mercado, con mucha RAM, con buen almacenamiento, pero las cámaras al final son un apartado que sí que está ahí, que podemos decir que es aprobado. Evidentemente puedes ir con este dispositivo a hacer un viaje y a hacer fotografías y no vas a tener problemas en la mayor parte de las situaciones, pero no nos va a sorprender. No es un dispositivo que por 500 euros alguien que venga al canal y me diga, oye, me quiero comprar un móvil para hacer buenas fotos por 500 euros. No le voy a recomendar el Mi 10T, le voy a recomendar a lo mejor otro, pero el Mi 10T no. Mi 10T se lo puedo recomendar por muchas otras cosas, pero por el apartado fotográfico no. Y aquí en este vídeo es lo único que estoy valorando. Si queréis saber más sobre el Mi 10T, en unos días publicaré el análisis. Así que nada, hasta aquí este repaso del apartado fotográfico del Xiaomi Mi 10T. Espero que os haya gustado. Cualquier duda, consulta, queja, en la sección de comentarios. Espero que os haya gustado el vídeo. No olvidéis en darle a like, suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Que ellos entiendan, si ven un césped lo van a poner muy azul,